El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Oramos pidiendo, Señor, su dirección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate. Estamos listos para iniciar la transmisión del día de hoy. El repaso de la lección de escuela sabática número 1 del tercer trimestre. Y estamos hablando de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, cuyo título en el tercer trimestre es el poder de la palabra de Dios. Vamos a hacer primero una pequeña oración para dar inicio a nuestra programación. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos, en primer lugar, y en segundo lugar, tener este bello ministerio, el cual, Señor, no solo nos alimenta a nosotros, sino también a muchas otras personas que pueden conectarse a la transmisión o ver el video en cualquier momento. Entonces, nuestra organización ha preparado una serie de estudios diarios. Nos ha dividido en cuatro trimestres, el año 4 trimestres. El primer trimestre nosotros estudiamos en la huella de Jesús. Esta es la lección para los nuevos creyentes. ¿Quiénes son nuevos creyentes? Todo aquel que piense que necesita reforzar sus creencias básicas es considerado un nuevo creyente. Si usted cree que le hacen falta algunos conceptos básicos sobre su creencia, que se necesita ayuda para fortalecer, este estudio es para usted. Primer trimestre, en las huellas de Jesús. Segundo trimestre, crecer en Jesús. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios, y cerramos el año con En Marcha con Jesús. Estamos en el tercer trimestre, que es el poder de la palabra de Dios. Y de paso, déjeme decirle que si usted no consigue este folleto en la agencia de publicaciones de su área, por favor escríbanos a conectatejm@gmail.com y con gusto se lo haremos llegar de manera física, real, sin costo alguno de sus partes. Muy bien. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro hijo y futuro, ¿cómo se llama? Youtuber cristiano, César Reyes, que está con nosotros como cada sábado a esta hora para estudiar con nosotros la lección de escuela sabática. Buenos días, César. Buenos días. Para la palabra de Dios.
Vamos entonces con la primera lección del trimestre. Esta primera lección tiene primero una introducción al trimestre, que se encuentra en la página 2. Es el mensaje de los editores para todos los que llegan a la fe y necesitan conocer dónde están. Por esa razón, vamos a ver algunas partes importantes de este mensaje. Un reconocido psicólogo cristiano ha sido invitado en varias ocasiones para hablar de la religión cristiana en universidades seculares. Cuando les pide a los estudiantes que mencionen alguna de las enseñanzas de Jesús, suelen responder: ama a tus enemigos. Aparte de este mandato, casi ningún estudiante puede mencionar ninguna enseñanza concreta de Jesús. Los padres tampoco saben más que ellos. Incluso la mayoría de los que se consideran cristianos encontrarían que les resulta difícil o incluso imposible explicar qué Jesús dijo en cuanto al perdón, el sábado, la sexualidad, la muerte o el cielo. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:8. El psicólogo George Berman afirma que cuando la gente lee la Biblia, por lo general abre y examina un breve pasaje sin prestarle mucha atención al contexto. Luego, si el lector se siente cómodo con lo que leyó, aceptará lo que dice el pasaje. Si no le gusta lo que escribió el autor bíblico, quizá lo considere un consejo interesante, pero de poca relevancia para su vida. Ni siquiera se imputará. Ser un discípulo implica tanto, escuche bien, conocer a Jesús como lo que Él enseñó. Por eso, necesitamos estudiar constantemente su palabra. El título de la guía de estudio de este trimestre es El poder de la palabra de Dios. Las lecciones estarán centradas en enseñanzas concretas de Jesús que se encuentran en los evangelios y en el resto de la Biblia. Después de las lecciones introductorias en las que estudiaremos el poder de la palabra de Dios, lecciones 1 al 3, y de una lección respecto a los potenciales problemas que suscitaría vivir en obediencia a la palabra de Dios, como es la lección 4, que les pido no se la pierdan, abordaremos varias de las enseñanzas de Jesús, como el sábado y como guardarlo. Lecciones 5 y 6. De paso, si usted es cristiano, pero no sabe nada con respecto al sábado, les pido por favor, no se pierdan las lecciones 5 y 6. Los 10 mandamientos y las ofrendas, lección 7. La vida, los diezmos y las ofrendas, lección 7, gracias.
La vida saludable, lección 8. Interesante esto de la vida saludable. Inclusive si usted es adventista del séptimo día y no ha escuchado hablar de la reforma por salud, le invito a la lección 8. La conducta sexual. Si tú eres un joven o un adulto que todavía estás dejando que tu vista se vaya detrás de lo que no debe, la lección 9 te la recomendamos. ¿Cómo librarse de las adicciones? Interesante. ¿Qué es una adicción? Lección número 10. El perdón. ¿Estás todavía cargando con la culpa de lo que hiciste el verano pasado porque alguien te lo está recordando todos los días? Aquí está la lección número 11. ¿Qué hay después de la muerte? Para muchos este es un tema importantísimo y quizás el más importante que todo el mundo quiere. Te lo digo porque tengo un video que grabé hace más de 20 años en la red social que habla sobre la muerte y ningún otro video ha alcanzado el número de visitas que ese video tiene. Horrible el número de visitas que tiene. Porque la gente está muy preocupada por qué hay después de la muerte, sin preocuparse qué hacer antes de llegar a esa etapa. Lección 12. Y cerramos el trimestre con el destino de los salvos y el de los impíos. Esperamos que este trimestre sea de gozo para usted, mi amigo, que nos escucha. Iniciamos con la lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. 3 preguntas queremos resolver en esta primera lección. Primera, ¿no sería más fácil creer en Jesús y seguirlo si Él estuviera en la tierra en forma visible? Segunda, ¿cómo podemos saber que un Jesús invisible es un personaje real? Y tercera, ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? Reyes, el versículo para memorizar, por favor. Texto para memorizar. Vosotros que amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, alegráis con gozo inmutable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Era Pedro, capítulo 1, versículo 4. Algo acá. Sí, véame que estamos acá, estamos desconectados. Para estamos teniendo un pequeño problema acá. Vamos a corregirlo. Ahora, muy bien, ya estamos.
Ok, muy bien, disculpen que se nos desconectó una señal. Ok, muy bien, regresamos. Vamos a leer otra vez el versículo de Memoria Reyes, por favor. Texto para memorizar. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis. Alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe en la salvación de vuestras almas. Mira Pedro 1, 8 y 9. Muy bien. El concepto clave de la semana. La palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea cierta, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17 de nosotros. Aunque sea a tienta, dice la palabra, porque Él no está lejos de nosotros. Amén. En nuestra primera parte tenemos, mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristiano de la cultura popular. Sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones de lugar para sus discípulos. Y los que más tarde creerían por el testimonio de ellos, tuvieran suficientes evidencias que les sirvieran de fundamento para su fe. En el testimonio de la semana tenemos buscando respuestas en la ciencia. Durante mucho tiempo, dice el autor de este testimonio, yo creía en Dios. Me consideraba agnóstico. De paso, el testimonio de este hermano es muy similar al mío, pero vamos a ver el de él. En algún momento le daremos el nuestro. Me consideraba agnóstico y la religión jamás me había parecido algo creíble, a pesar de que me había criado en un hogar cristiano. Yo también. Sin embargo, me había fascinado la complejidad del universo. Por eso estudiamos ciencia. En mi mente bullían las ideas y las preguntas sobre la teoría del Big Bang, la forma en que surgió la vida en este planeta y la evolución. Damos la bienvenida a los que están entrando en la plataforma de Reskin. Dios me los bendiga. Me sorprendió saber, comencé mis estudios universitarios creyendo que tras graduarme de ingeniero obtendría respuesta a todas mis inquietudes sobre el origen de la vida. Pero no fue así. Cuando me gradué, el Señor me permitió conseguir empleo en una fábrica de electrodomésticos. Después de trabajar allí durante un año, conocí a un compañero que le gustaba hablar de lo interrelacionado que está todo en nuestro planeta
especialmente en la naturaleza. Me sorprendió saber que mi nuevo amigo creía en Dios. Me preguntaba cómo alguien como él, con bastante conocimiento científico, matemática, física, química, biología, podría creer en lo sobrenatural. No cuajaba una cosa con la otra vez. Al cabo de un tiempo me enteré de que era adventista del séptimo día. Una iglesia de la cual nunca había oído hablar. Mi amigo comenzó a explicarme sus creencias y poco a poco me fui interesando más y más en la palabra de Dios. Todavía recuerdo que el 22 de noviembre del 2009 fue el día cuando desperté creyendo en Dios. Al principio del 2010 compré una Biblia y comencé a leer el libro de Génesis. Al finalizarlo, reconocí que ya no podía seguir considerándome agnóstico. Todo parecía indicar que Dios me estaba preparando para que fuera adventista. Comencé a frecuentar la iglesia y a estudiar el libro de Romanos en la escuela sabática. Poco tiempo después, celebró una campaña de evangelización y al final de dichas reuniones pude comprender que Jesús es el centro de todo. Al cabo de algunas semanas entregué mi vida a Cristo y fui bautizado. Vamos con los comentarios de este testimonio, Reyes. Yo tengo aquí que a pesar de que este señor ya es una familia cristiana, no era una vida, o sea, no había una práctica, que es lo que yo puse aquí, a pesar de vivir una familia cristiana, no era cristiano porque no era práctico, era teórico. Y lo otro, que a medida que vamos conociendo el camino del Señor, Él nos va indicando cómo debemos. ¿Qué cosas debemos cambiar, no? Claro. Muy bien. La ciencia es una de las herramientas que utiliza el enemigo para bloquear el acceso a la vida cristiana correctamente. Muchos de los que hoy día no creen en Dios se basan en conceptos científicos para su conclusión. Sin embargo, otros tantos, siendo científicos, han encontrado en la ciencia suficiente evidencia de la existencia de Dios. Gloria a Dios. Como el caso de este amigo que no nos dejan el nombre, pero que gracias a él, siendo científico y siendo cristiano al mismo tiempo, pudo traer a un amigo científico a las filas del Señor. El Señor lo utilizó. Ok. Una vida con Cristo. Hay una parte que es interesante, porque nosotros siempre hemos hablado que para poder llevarte esta palabra es el evangelio de la verdad. Mi amigo comenzó a explicarme sus creencias, hacerle que aquí mi amigo, en realidad ya ellos tenían una relación de amistad. Es por eso que es importante la relación que tengamos con
prójimo de amistad. Ahora mi amigo me empezó a explicar, porque yo seguro que si él no es un gran amigo, no hubiera aceptado la palabra. Exactamente. Es que si él hubiera llegado, y este amigo hubiera llegado presentándole la palabra de Dios, no hubiera llegado a ser ni siquiera amigos, se hubieran quedado en el primer escalón, que es el de compañerismo. Pero por eso digo, mire, observe, mire, analizando esto, me sorprendió saber que mi nuevo amigo, creía en Dios, me preguntaba cómo alguien como él, con bastante conocimiento de Dios, o sea, quiere decir que ellos tuvieron una relación y ya él tenía conocimiento de que su nuevo amigo era un hombre de mucho conocimiento científico. Y le sorprendía, dice él, me sorprendía que mi nuevo amigo creyera en Dios. Exactamente. Esa curiosidad lo llevó a él a que su amigo le explicara el por qué él creía en Dios y de su creencia. Eso fue ese correcto. Definitivamente. Vamos con la lección del día lunes. Una vida con Cristo. Son muchas las personas que sueñan, ahorran, invierten todos sus recursos para visitar Tierra Santa. ¿Por qué la gente hace esto? Porque creen que si logran caminar sobre el mismo terreno donde Jesús caminó, estarán más cerca de él. Que se van a los glorias. Gente dirán que Jesús es el camino y síganme y creen que Jesús está dando una simut, es lo que yo digo, la simut. La simut es esta, entonces yo tengo que seguir el camino por donde él caminó y eso lo consideran santo. Esto es lo que considero en esta parte. O sea, si por donde Jesús caminó y él es el camino, él es la simut y hay que seguirlo, entonces yo tengo que seguir ese camino. Y saber que Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dice, hay que caminar sobre él, o sea, es algo espiritual, no teórico. Exactamente. En el libro de Mateo, capítulo 7, los versículos 28 y 29. En Mateo 9:35, nosotros encontramos la respuesta a las siguientes dos preguntas. Primero, durante 3 años, 12 discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos de todo lo que él hacía y decía. ¿Cómo podría resumirse la obra de Jesús? Mateo 9:35. ¿Qué dice Mateo 9:35? Mateo 9:35 tiene como título, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué había en la enseñanza de Jesús que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban? Mateo 7, 28 y 29.
Mateo 7, 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús se distinguía de los demás maestros de aquel entonces en que su enseñanza se fundamentaba en el ejemplo. En el testimonio que acabamos de ver, el joven dice que él venía de un hogar cristiano, pero no conocía a Dios. Entonces, ¿cómo puedes estar en un hogar cristiano y no conocer a Dios? Porque los que tenían la responsabilidad de mostrarle a Dios no eran ejemplos. El ejemplo puede ser bueno, pero hay ejemplos que pueden ser malos. Un padre que le dice a su hijo, no hagas lo que yo hago, no lo está educando, porque aunque el hijo no quiera hacer lo que el padre hace, es el ejemplo que tiene. Había dentro de la parte, siempre me gusta hablar la parte mía, cuando me formaron como policía o como militar. Había una parte, decían los instructores, instrucción medida a la ejecución. Instrucción medida a la ejecución. ¿Y por qué llevo esto a colación, este tema? Porque ellos venían y realizaban el ejercicio y luego nos ponían a nosotros a que lo hiciéramos, o sea, que era práctico. Siempre menciono esa palabra, práctico. O sea, y aquí decía que Jesús era el maestro, dice, maestro de aquel entonces, en que su enseñanza se fundaba en el ejemplo. O sea, Jesús daba el ejemplo, enseñaba con el ejemplo. ¿Y qué es lo que impacta en la vida de cualquier otra persona? No es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Eso Correcto. Es lo que impacta en la vida de las personas. Correcto. Mientras que los rabinos basaban sus argumentos en tradiciones que habían recibido de otros rabinos, las enseñanzas de Cristo se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los preceptos divinos. Tú no puedes pedirle a tu hijo que haga lo que tú no estás haciendo. Por eso es muy importante que recordemos que como cristianos reyes somos cartas leídas. Aunque tú pienses que nadie te vio entrar a la cantina y tomarte 2, 3 cervezas, aunque tú pienses que nadie te vio, tú no estabas solo en la cantina. Todos los que estaban allí en la cantina saben quién tú eres. Aunque tú no seas youtuber y seas popular en las redes sociales, hay un pequeño círculo que te conoce. Por esa razón, leí la historia de un cristiano que trabajaba como ejecutivo de ventas. Y él decía que cuando él tenía que viajar a lugares donde supuestamente nadie lo conocía, eran sus peores días. Eran sus peores días. Pero solo en Jesús él salía victorioso, no solo en el marco por el cual lo contrataron, que eran las ventas que tenía que hacer, sino también en su vida cristiana. Porque el enemigo te dice, oye, en este barrio todo el mundo te conoce, pero si tú te vas a otro barrio donde no te conozcan,
tú puedes practicar lo que en este barrio no puedes porque saben que tú eres. Allá nadie sabe que tú eres, así que tú te puedes meter allá en cualquier lugar de esto que quieres meterte. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera hoy en la tierra, podríamos pedirle que nos aclarara aquello que no entendemos, como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos demuestra que esa idea no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó de la veracidad de la resurrección del Señor y le dijo a sus compañeros, ustedes dicen que Él resucitó, ok, si yo no logro meter mi mano en sus heridas, no lo creeré. Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas y llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice, en resumen, esta primera parte de la lección de esta semana, Reyes? Resumiéndola, ¿cómo la resumiríamos? Yo la resumiría con dos conceptos ahí. El primer concepto es el ejemplo y el otro sería ¿de dónde viene la autoridad? Porque dice aquí que la autoridad dice, en la autoridad que le otorga una vida de armonía con los preceptos divinos. En esos dos conceptos me baso primera enseñanza, se puede decir, ¿no? Muy bien. Vamos a la segunda. Vivir con Cristo sin verlo. ¿Cómo puedes vivir con alguien invisible? Esa pregunta siempre me la he hecho. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto? ¿Qué es la verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner en práctica un famoso dicho: ver para creer. Si alguien vive en un ambiente donde se ridiculiza la existencia de lo sobrenatural, para esta persona será muy difícil creer en lo que la Biblia dice. Vamos a leer Mateo 11, 2 y 3. Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús y lo único que llegaba a conocimiento de él eran rumores respecto a la obra de Cristo, por lo que una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Qué dice? Al preguntarle, la 3, versículo 11, 3. 2 y 3. 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres pobres es anunciado el evangelio. Jesús, Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras, yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, de Juan 1:34, parecen contradecir lo que está preguntando en este momento. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hallan excepto de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado haciendo. A pesar de que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo Jesús no la contestó en forma directa. Le dijo el maestro a los discípulos, vengan y vean, y ahora cuéntenle a Juan. Acá en esta versión dice, ir y hacer saber A Juan. a Juan. O sea, allá en la versión que usted tiene dice, vengan, vengan y vean, ¿no? No, yo lo parafraseé. Es lo para ok. Porque acá dice, ir y hacer Sí, saber. yo lo parafraseé. La respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías en Isaías 35, 4 al 6, 71, 1 al 2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Resumiendo esta segunda parte de la lección, podemos decir, Reyes, Bien, que a pesar de que yo voy a analizar una parte ahí que siempre la he visto, ¿no? Decía que a pesar de que Juan el Bautista había escuchado una voz que decía, he aquí, cual mi hijo tengo complacencia, y había descendido una paloma en forma físicamente, y decía él que no era digno de amarrarle los calzados. Él había reconocido al hombre que lo tenía enfrente, pero en una situación crítica. Observe dónde estaba Juan. Juan estaba en una condición crítica, estaba encerrado en la cárcel. Ya no era posible, ya era dicho de que Juan le iban a quitar la cabeza. En esa situación crítica donde Juan empieza a dudar, quién sabe, porque no estaba escuchando o no estaba viendo las cosas que Jesús, su vida, dice que la vida de Jesús iba en armonía a los preceptos divinos, o sea que la palabra Dios, Jesús hacía las cosas conforme a lo que estaba escrito. Entonces, cuando Él le manda ese mensaje, me agrada esta parte, que Jesús no le contesta de una manera, Él podía decirle a los discípulos, díganle a Juan que yo soy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace mucho Él me bautizó. ¿Qué le pasa a Juan? Pero Él le dice, en varias versiones, como le estoy diciendo, me gusta esa versión que dice, vengan y vean. Entonces ellos llegan y ven qué es lo que está haciendo Jesús. Jesús practica su vida, lo que predica, con el ejemplo. Y eso nuevamente entra en que el ejemplo, el evangelio práctico. Muy bien.
No es el tema de esta semana, pero yo les voy a pedir que se lean qué dice el deseado de toda la gente en el capítulo 18. Es necesario que él crezca. Y les voy a dar un pequeño dato. La duda aparente de Juan la sembraron los discípulos de Juan, utilizados por Satanás. Ellos fueron a visitarle, como cualquier familiar amigo que va a visitar un preso. Juan tenía más de un año de estar preso. Es que si usted se pone a ver, las dudas la van a fundar o se van a fundamentar en las personas cercanas a usted. Observe cuando lo que le pasó a Job, Sus amigos, sus amigos, su esposa, su esposa. sus hijos. Eh, Bien, es curioso saber que los propios discípulos de Juan van y le dicen, oye, allá está aquel que estaba contigo del otro lado del lío. Mira, está bautizando, está haciendo, está deshaciendo y ni siquiera ha venido a visitarte. O sea, tú dijiste que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y me dice, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido ni siquiera a sacarte de aquí? No ha movido un... Y eran primos. Y es hasta tu primo. Y la fama que está ganando. ¿Ah? La cámara no enfoca a Reyes. La cámara no enfoca a Reyes. Ah, porque tú lo tienes eres tú, porque acá todo está conectado a los dos. Yo lo tengo. O sea, yo lo veo cuando... Tienes que quitar la función de parlante. Tú tienes en tu pantalla, quítale la función de parlante al Zoom. Bien. Es interesante esta ahora, lo que me preocupa acá... Pero es igual usted observe que esa duda, y siguiendo a la duda me voy a un pasaje, al pasaje de Marta y María, porque observe que posiblemente también, o sea, la duda infunde en Marta cuando él le dice, ella le dice que él le dice, sí, yo soy la vida, y ella dice que sí, en los postreros días, ¿no? Resucitará. O sea, ella no creía y Jesús no estaba hablando de los postreros días. No, él no estaba hablando de los postreros días, él estaba hablando de yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Así mismo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso digo que ya ahora nosotros entendemos a través de la palabra de Dios por qué Jesús demoró 4 tiempos. Usted lo habló la vez pasada por el tiempo de... Porque porque era la tradición pensada. Sí, si no hubieran dicho ellos de que el tipo fue una taticardia, no sé. Exactamente. La tradición enseñaba que una persona podía permanecer en estado de inconsciencia hasta 4 días. Es que el maestro tenía todo, Dios está al control. Lo tenía todo al control. Vamos a la tercera parte de la lección que se nos va el tiempo. Amén. Preocupado por la segunda generación. Aquí hay algo interesante. La primera generación son los 12 discípulos sin Judas. Recordemos que se escoge a Matías para que reemplace a Judas. Pero bien, a Jesús le preocupa la segunda generación. ¿Y cuál es la segunda generación? Los que han de creer sin haberle visto. Ahora, aun cuando en la lección tenemos allí lo que dice Juan, primero de Juan 1 al 3. Y también tenemos que nos está hablando de la iglesia primitiva. Yo quiero marcar algo que
el primero que tuvo que creer en Jesús sin haberlo visto fue Saulo de Tarso. Y observe lo que él dice, a mí me gusta eso y precisamente estamos en la misma frecuencia. El versículo que me llegó a mí a colación fue el versículo Filipenses 4:9. Si lo podemos leer, se va a dar cuenta de que él dice, lo que oíste, lo que aprendiste, lo que viste en mí, eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vemos que él predica esto y lo tiene como punto práctico en su vida. Hacer esto. Y después dice, sean imitadores de mí como yo soy de Yo lo Cristo, soy de Cristo. Es interesante, mis queridos hermanos, que Juan, cuando escribe sus libros y sus cartas, da testimonio de lo que él había oído, lo que él había visto, lo que él había contemplado y más aún lo que él había tocado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables. O sea, no se puede dudar lo que Juan está diciendo, porque Juan dice, yo lo vi, yo lo toqué y yo lo vi. Un testigo, para que sea testigo, ¿qué tiene que ser? estar en lugar de los hechos. Tiene que haber estado en el lugar de los hechos. Porque si no, no es testigo. ¿Por qué Dios le permitió a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante? Para que al compartirla con sus lectores, o sea, nosotros, ahora podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, sin haberlo visto. O sea, si Juan no escribe lo que escribió de manera tan convincente, nosotros no tendríamos base sobre la cual creer. Pero Juan está diciendo, yo lo vi. No me lo contaron, yo lo vi. ¿Ve? Y si nosotros tomamos el dicho que dice ver para creer, entonces nunca creeríamos. Porque yo no vi a Jesús hacer nada de lo que la Biblia dice, que hizo. Pero el que llega a tener, que es la parte que sigue, vamos allá de una vez, no somos huérfanos. El que llega a tener, a aceptar a Jesús, el que llega a ver a Dios como su Padre, el que logra hacer del Espíritu Santo su conductor, no le quedará menor duda de lo que Juan dice, porque también lo va a ver, lo va a palpar y lo va a ir ahora por los ojos de la fe. Leamos Hebreos 11, 1 al 3. Yo quería quedarme aquí una parte porque es que este es un proceso. Observe cuando Jesús decía es necesario. Sí, por eso, vamos al proceso. Hebreo, sí, vamos por eso. Amén. Yo no lo había. Vamos por eso, Hebreo. es que el proceso comienza con una palabrita de 2 letras. Hebreos 11, 1 al 3. Estamos en la misma frecuencia. Amén. Estamos transmitiendo en Facebook para 4 canales en Facebook. Estamos transmitiendo también para YouTube, 2 canales en YouTube, un canal en Twitter, uno en Twitch, uno en Link y otro más en nuestra plataforma base, como 11. Lo es Zoom. Hebreos 11. Hebreos 11, 1 al 3.
Estamos hablando de un proceso. Amén. Hebreo 11, del 1 al 3, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nadie puede creer en el que no ve, a menos que tenga fe. Es la fe la que te permite ver lo que tus ojos no pueden ver. Es la fe la que nos saca del mundo de la oscuridad. Y esa fe se logra únicamente a través de un proceso que se llama unción del Espíritu Santo. Por eso la lección en esta penúltima parte dice, no somos huérfanos. Jesús, para garantizar que la segunda generación tuviera las mismas condiciones que la primera generación, prometió otro como él, al Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos excusa para rechazar las enseñanzas de Cristo, enseñando que no vemos. Si no puedes ver, es porque no has abierto tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Amén. El proceso comienza abriéndole la puerta al único que convence de pecado, al Espíritu Santo. Si tú no te haces compañero del Espíritu Santo, si tú no aceptas que tú y el Espíritu Santo siempre están en el mismo lugar, por lo tanto son compañeros. Mira lo que voy a decir. Agárrate. Tú puedes ser un borracho empedernido y vivir en la cantina. Y allí vas a tener siempre un compañero, el Espíritu Santo. Él está allí, pero es solo tu compañero. Mientras solo sea tu compañero, no hay cambio en tu vida, porque es solo tu compañero. Él es el que te cuida de que los ladrones no te roben, de que llegues a tu casa con bien a pesar de que no estás consciente de hacia dónde vas. Él te está cuidando como compañero tuyo. Cuando tú reconoces al Espíritu Santo como compañero, recordemos el testimonio. Cuando aquel científico reconoció que su nuevo amigo creía en Dios, entonces pasó de la etapa de compañero a amigo. La primera etapa, compañero. El Espíritu Santo es compañero tuyo hasta que tú le permitas entrar en tu vida como amigo. Cuando el Espíritu Santo se convierta en tu amigo, tu vida empezará a sufrir cambios. Es que nosotros hemos hablado de que en la vida, ¿se acuerda? El hombre espiritual, el hombre natural, el hombre carnal. Entonces hay una parte de piloto y copiloto. Usted puede tener de copiloto al Espíritu Santo de Dios, pero que el que está piloteando es usted. Entonces usted se va a equivocar. ¿Cuándo es que usted empieza a que es cuando usted le pasa acceso al copiloto para que él empiece a manejar? Él empieza a manejar. Entonces cuando él empieza a manejar, entonces él lo va a guiar. Por eso que Jesús decía, era necesario que él descendiera para que ascendiera el Espíritu y que lo iba a guiar. ¿A quién? A la verdad. A la verdad. Y Jesús dice que yo soy la verdad. Entonces es un proceso.
Mire, yo hablaba también acerca de este proceso. ¿Por qué yo hablaba de este proceso y por qué me voy a tomar un pequeño tiempo aquí, en esta parte? Porque yo, créame que en un momento dado también tuve esas mismas preguntas y decía, bueno, ¿cómo conozco a Jesús? Porque decía, y esta, mire, nuevamente viene el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual enviaste. Yo decía, bueno, yo conozco a Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, también dice, escudriñad las escrituras que para vosotros tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. O sea, a través de la palabra de Dios yo conozco de Jesús. Miren, conozco de Jesús. Pero entonces vino a mi cabeza otra pregunta, maestro. Vino entonces, si yo conozco de Jesús a través de la palabra, ¿cómo conozco a Jesús? ¿Cómo tengo esa experiencia de amistad? Entonces ahí fue que yo dije, yo necesito conocer a Jesús. Mire, entonces cuando yo digo, yo necesito conocer a Jesús, entonces ¿a través de quién? Está aquí presente. Dice Correcto. Que donde hay 2 o 3 reunidos, no dice donde hay 1.000.000, donde hay 2 o 3 reunidos. Entonces ahí fue que entró y dice que entraron versículos como, he aquí estoy yo a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz, yo entraré en él. Entonces es ahí donde nosotros le tenemos que dar paso y le permitimos entonces, a Dios que él entre. Tenemos que decir con claridad que muchas personas se han quedado en la etapa de compañeros. Correcto. Conocieron de Jesús. Y no hicieron nunca a Jesús su amigo. Es que el problema es este. El Espíritu Santo está en todas partes. Eso no lo podemos negar. Así es. Así que no importa dónde tú vayas, tienes como compañero al Espíritu Santo. Así es. Pero ¿qué hace la diferencia? Cuando tú hagas del Espíritu Santo tu amigo. Un compañero de trabajo es uno más del montón. Pero cuando tú almuerzas con ese compañero, cuando tú vas de excursión con ese compañero, cuando lo invitas a tu casa, ya él pasó de compañero a amigo. Pero es la parte que nosotros hemos hablado siempre, es relación. La relación, dice, el amor se deletra con tiempo. Entonces, definitivamente a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo. Yo amo, mire esta palabra. Yo te amo, pero no tengo tiempo para ti. Pero no tengo tiempo para ti. Es contradictorio. Muy bien. Vamos entonces a cerrar este estudio de esta semana con la última parte. Para saber un poco más. El folleto de escuela sabática para nuevo creyente, a diferencia del folleto de escuela sabática regular, trae una sección al final de cada lección que se llama para saber un poco más. Esta sección es la que se debe estudiar el sábado. El día viernes, este folleto trae una autoevaluación, la cual nosotros aquí no la ponemos en práctica porque es para ustedes. Nosotros vamos ahora con la última parte para saber un poco más. Que ya estamos robando el espacio a la escuela sabática regular, pero tenemos que cerrar con esto. Vamos entonces, Reyes, por favor. Creer más de lo que podemos ver. Vamos a leer el primer párrafo. El secularismo es una de las características relevantes del mundo occidental. Niega la existencia de Dios en la práctica, por lo que en realidad limita al ser humano a una vida aproximadamente 70 años y luego la nada. Restringe, ya estaba, de una forma, la experiencia. De esa forma, la experiencia de los seres humanos. El antiguo refrán, ojo que no ven, corazón que no siente, resume en gran medida el efecto del secularismo en la creencia popular en Dios. Creer en el invisible no es una opción para secularismo. En la actualidad, la gente ha olvidado la escena del monte Sinaí. Si es que alguna vez la conocieron. Usted sabe que nosotros creemos que todo el mundo conoce la Biblia, Reyes. Nosotros creemos que todo el mundo sabe de la existencia de Dios. No, mire, hay una parte que yo no sé si yo le expliqué un día
donde yo fui a un lugar, no voy a decir, no voy a mencionar el lugar, pero yo le hice una pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Y muchos levantaron la mano. Es más, casi todos levantaron la mano diciendo que creían en Dios. Después yo le pregunté, ¿cuánto leen la Biblia? Y cierto, yo creo que fueron como, no tengo cálculo, pero creo que de 2 a 3, y unos que trataban de levantar y la bajaban. Entonces, yo ahí vino mi pregunta. Entonces, ¿cómo podemos creer en algo que no conocemos? Las maldiciones que hacen uso del nombre del Todopoderoso se desprenden de sus bocas al mismo tiempo que el cine y la televisión tribalizan el gran yo soy con el fin de entretener a la gente. ¿Acaso toda esta ceguera es el resultado de creer en un Dios que no podemos ver? Es muy posible que no lo sea. Hemos permitido que nuestros hijos se críen o los críen la pantalla de un televisor, de una computadora y ahora de un celular. Y el niño termina conociendo mejor su dispositivo electrónico que a Dios. Te puede escribir una enciclopedia de cómo funciona su celular, pero no te puede decir quién es Dios, porque no lo conoce. Me llegó cuando dice que no lo conoce. Me llegó que en tu nombre le dicen Señor, 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 en tu nombre dice milagro, esto. Y Jesús le responde, ¿quién eres tú? No te conozco. Yo no te conozco. Aunque Jesús caminó entre la gente y realizó milagros, los escribas y los fariseos deseaban ver un milagro especialmente realizado para beneficio de ellos, algo a lo que Jesús se opuso. Miremos Mateo 16:4, por favor. Mateo 16:4. Amén. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, dice, se fue. Es interesante que cuando una persona te dice, Reyes, te dice, ¿quién es ese Jesús del que tú me hablas? Yo he escuchado que Jesús te hizo, curó a fulano, sanó a mengano, le dio una esposa a mi hermano, pero ¿quién es ese Jesús? Él por mí no ha hecho nada. ¿Ve? Por mí no ha hecho nada. Esa era la situación de los fariseos y los escribas. Porque Jesús dice, lo que pidieras a mi Padre, él lo hará. Pero lo que los fariseos y los escribas pedían no era lo que no estaba en armonía con lo que el Padre quería para ellos. Cuando tú empieces a pedirle al Señor lo que el Señor quiere para ti, sin duda te lo dará. El problema es que estamos igual que los fariseos, pidiéndole al Señor pruebas para confirmar de que Él existe. ¿Aló? Es que hay una parte, maestro, si nosotros analizamos, porque la Biblia, usted puede agarrar un solo versículo y yo creo que usted hacemos y empezamos a hablar de un solo versículo.
¿Por qué le digo esto? Porque si usted se pone a analizar el versículo Hebreos 11, versículo 1 de la fe, que no hace mucho lo leí, dice que es la certeza de lo que se espera, certeza, certeza. Mire, me voy a la parte de mi vida. Certeza es algo que usted pega, tiene, o sea, usted no va a fallar, usted tiene una certeza de que va a dar en el blanco. va a pegar en el blanco. Esa es certeza. Entonces, observe que usted dice, es la certeza de lo que se espera. Y observe la convicción. Mire estas dos palabras, Estoy certeza convencido. y convicción. O sea, usted está caminando bajo la certeza. Está convencido. Muchos, como los fariseos y los escribas, rehusaron creer en Jesús porque Jesús no les complació. No sé si es la palabra correcta. Jesús no les otorgó lo que ellos querían. Ellos querían una prueba, que Jesús diera una prueba de que Él era el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cuando Juan mandó a sus discípulos con la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Vengan y vean. Pero lo mismo que Jesús hizo, estaba escrito. Entonces, ¿por qué los escribas y los fariseos que decían leer las escrituras eran los maestros de la ley? ¿Por qué no pudieron ver en Jesús lo que Juan y sus discípulos pudieron ver? Por una sencilla razón. Cuando tú lees la Biblia pensando en qué provecho sacarle, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Se te cierra para ti. Porque estás pensando como si fuera, me voy a leer la Biblia, voy a ser un experto en la Biblia y me voy a convertir en el mejor predicador del mundo. Y me van a llamar aquí, me van a llamar allá. O sea, estás leyendo para tu gloria. Los escribas y los fariseos y todos los que en ellos creyeron, no creyeron en Jesús porque los discípulos de Juan fueron a decirle a Juan, mira, te está robando la popularidad. Porque Jesús estaba haciendo más popular que Juan. Bueno, el problema de los fariseos y los escribas y de los maestros de la ley, los rabinos, era que Jesús tenía más seguidores que ellos. Les estaba quitando ¿ve? Y cuando tú lees la Biblia pensando en hacerte popular, pensando en ti, la palabra es de doble filo. En vez de cortar lo que hay malo en ti, lo que hace es que te corta el acceso a conocer a Jesús. Y por eso la palabra de Dios dice, déjalos que crean en la mentira, por cuanto no quisieron creer en la verdad. Y allá nos vamos a Proverbios 5:22. Léelo, por favor. Proverbios 5:22. Mira lo que dice Proverbios 5:22. Tú que dices que necesitas una prueba para creer en Jesús. Proverbios 5:22. Proverbios 5, versículo 22. Apresarán
al malvado de sus propias iniquidades. Retenido será con la ligadura de su pecado. Ahí está. Apresarán o prenderán. O sea, quedará preso. El impío quedará preso, pero ¿quién lo va a apresar? Su propia condición de pecado. O sea, tú y yo hemos hablado de eso, Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que hemos hablado? Porque nosotros conocemos personas que no pueden salir del mundo en el que están. Aquí me gusta ¿cómo lo dice Andrew? Dios se mantiene vigilante, dice. Dios se mantiene vigilante. Y las propias prácticas del pecado terminarán por atraparlo. Así mismo. Por lo tanto, no importa cuántas veces se lea la Biblia, porque no es la lectura de la Biblia, no es ¿cómo se llama? No es lo que tú hagas, es lo que tú permitas que el Espíritu haga en ti. Una persona sin haber leído la Biblia, pero con haberle permitido al Espíritu Santo entrar en su vida, tiene mejor visión de Jesús que aquel que se ha leído toda la Biblia varias veces sin haberle permitido al Espíritu Santo trabajar en él. Hay una parte que el pastor Bullón habla acerca de cuando él habla de unos sermones, que él dice que hay un sermón profesional, él es un profesional, y un sermón que él necesita de la palabra, que es el momento que él necesita también de la palabra de Dios. Entonces ese momento de relación que él tiene con Dios es el momento donde Dios le habla a él. Entonces, luego después, él hace un sermón para el pueblo. Pero no es que él nos alimenta. O sea, necesita alimentarse. Tú no puedes dar lo que no tienes. Así mismo es. Pero hay quienes, profesionalmente hablando, preparan el alimento para el pueblo sin haberlo ingerido ellos. Así mismo, sin alimentarse. O sea, es como quien prepara la comida y la reparte sin haberla ingerido él. Sí, hay gente que cocina sin probar lo que ha cocinado. No, y es el caso de que a veces nosotros preparamos o sea, no soy predicador, pero preparan una prédica de acuerdo a lo que ellos están viendo, para la gente. Para las personas. Quieren que las personas oigan. Y entonces dicen, Dios me dijo que le dijera. Ahí hay otro problema. Sí, hay otro. Cerramos. Es innegable que los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, hemos creído en él por fe. No nos queda la menor duda. Sin embargo, las mentes seculares también deben tener fe en sus propias creencias. Nos agrada pensar que nuestros experimentos son los que definen lo que es verdad. El hecho de que una idea sea verdadera no significa que podrá ser comprobada. Tampoco podemos decir que una idea es falsa debido a lo contrario. Con este mensaje algo enigmático, cerramos nuestro estudio de hoy porque tenemos que aprender a seguir a un líder que no podemos ver. ¿Cómo se puede seguir a alguien que no se puede ver, Reyes? A través de la fe, la única. Solamente hay una forma, así mismo, a través de la fe. Porque la fe es
es La fe. la fe es la certeza de lo que se espera. certeza de lo que no. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, observe que cuando hablamos de certeza, me voy a ir al ámbito militar, porque estudié una película que se llama El francotirador. Y cuando me puse a analizar esta película, ¿por qué me puse a analizarla? Porque esta película tiene mucha matemática. Un francotirador, un verdadero francotirador, tiene que conocer la velocidad del viento, tiene que conocer la temperatura del ambiente en el que él está, tiene que conocer el estado del tiempo, tiene que conocer de materiales, porque la bala que él va a disparar en ocasiones tiene que atravesar otras superficies para alcanzar su objetivo. Todo esto, todo ese estudio le da al francotirador la certeza de que su disparo va a ser efectivo. Está convencido de que su disparo va a dar en el blanco luego que él estudia todas las condiciones a las que se enfrenta y con ello obtiene su objetivo. Nosotros los cristianos queremos tener una fe vaga. No estudiamos el ambiente, no estudiamos el objetivo, no estudiamos la temperatura, no estudiamos nada, pero decimos que creemos en Jesús y no lo hemos estudiado. Para dar en el blanco necesitamos estudiar todo lo que encierra ese blanco, inclusive las superficies, los muros que están delante del blanco y que tenemos que atravesar para dar en el blanco. Quiera Dios que tú y yo podamos estudiar todos los parámetros que encierran nuestro proceso para dar en el blanco. Cerramos con una oración, Reyes. Estamos orando. Padre amado y bendito sea tu nombre santo. Oh, Espíritu Santo de Dios que está aquí presente, te damos gracias por este alimento, por esta fe que va cada día en aumento y que a pesar de que no te veamos, Señor Jesús, sabemos que tú estás cerca. Lo dice tu santa palabra, me acojo a ella. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás presente. Tú eres el que has puesto palabras en cada una de nuestras bocas y que esta palabra sea una espada de doble filo y que penetre a partir del alma y que cumpla el propósito por la cual fue enviada, Señor Jesús, a que estos oidores, a las personas que en un momento dado prestan esa atención, Señor, y tenemos la convicción de que va a impactar y va a hacer cambio en la vida de esas personas. Oramos por esas personas, Señor Jesús, a estos oyentes. Oramos también, Señor Jesús, por la persona que en un momento dado también tiene ese quebranto de salud y sabemos que tú en tu santa palabra nos has dicho que ya hemos sido sanos por tu sangre, Señor. Y que paséate por esos centros de salud, hospitales, Señor. Pues tú estás al control, Señor, de todo, Señor. También por el personal, Señor, que se mantiene encerrado en estas cárceles. Libéralo, Señor. Mire, no es tanto en la parte física, Señor, sino en la parte espiritual. Porque nosotros hemos aprendido a contentarnos sea cual sea la situación. Así que enséñale, Señor, a vivir en Cristo. Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A vivir en Cristo sin haberlo visto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis queridos hermanos, Reyes, palabras de despedida, por favor. Bien, yo solamente le doy una palabra que antes la dije. Dios da una orden y una orden no es opcional. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos.
necesario que nosotros para crecer necesitamos llevar a las personas a Cristo. Y no es sencillo, pero es fácil solamente aceptar a Cristo. Decían los 3 pasos: oración, testimonio y llevar a una persona a Cristo nos hace crecer en la vida cristiana. Y precisamente llevar la orden que nos da Dios de ir y hacer discípulos, termino con que una vez que nosotros aceptamos esa orden, tenemos que aprender conociendo a Jesús a través de la relación y a través de su santa palabra. Tenemos un pedido de oración acá por la hermana Elena Lima. Está pidiendo que oremos por Tiago Sousa. En favor, dice, por favor, que oremos por Tiago Sousa. Antes de pasarle el control a Rosita, vamos a orar por los privados de libertad. Ya tú oraste por los privados de libertad. Vamos a orar por los enfermos y por Tiago Sousa. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Hay una lista de enfermos por los cuales estamos pidiendo ya hace varios meses. En esta ocasión, Señor, queremos pedir por Tiago Sousa. Se nos pide, Señor, por la salud de él. Oramos, buen Dios, para que el Espíritu Santo trabaje en su vida y se haga su voluntad, no la nuestra. Gracias le damos a la hermana Elena Lima, que nos está escuchando allá en la plataforma de Facebook. Gracias por conectarse y por permitirnos llegar hasta sus hogares y por darnos esta responsabilidad de interceder por la salud de Tiago Sousa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, es tiempo de la lección de escuela sabática regular que está a cargo de mi querida esposa Rosita Baker de Moreno, y les dejo en su compañía, no sin antes recordarles que al que el Señor llama, capacita, al que el Señor envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Muy, pero muy buenos días, que tengan un feliz sábado y les dejo en compañía de... Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Hoy estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.